La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. En esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado teníamos que conversar con él, aunque está a distancia. Ya lo vemos. Alberto Mayol, sociólogo, analista político. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles. Buen día, Alberto. Te vemos allá en la madre patria, Madrid. ¿Cómo va todo? Todo bien, todo bien. Estoy en Valencia, Convalecencia en Valencia, gran canción de Boris Vian. Alberto, buenos días de acá de Chile. Allá es buenas tardes a esta altura, ¿no? Sí. Buenas tardes, sí. Buenas claro. tardes. Buenos días, buenas tardes, como se decía antes. Sí. ¿Cuál es tu análisis de lo que ha sido y lo que está haciendo en este momento? Porque está en la noticia en desarrollo, la conmemoración de los 50 años. ¿El gobierno logró su cometido? Claramente no es el plan original, no, pero lo que logró salvar en los últimos días, gracias al presidente Piñera, gracias a conversaciones que hubo de la oposición, ¿se salvaron los muebles o esto fue un fracaso? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que la cosa es bien complicada, porque yo creo que de que es una agenda que al gobierno no le viene mal y que le aporta en el contexto político en que se encuentra, me parece bien evidente. O sea, no veo otra lectura en ese sentido que respecto a que el 11 más o menos es una cosa que le viene bien al gobierno. Ahora, la verdad es que la pregunta de fondo ¿es lo que hizo el gobierno lo que facultó para que esto le diera un respiro al gobierno? ¿O fue que el hecho en sí mismo, en el momento en que se llegase al golpe, por algo la derecha preparó el golpe tanto? O sea, por algo Daniel Mansuy escribió un libro grande sobre Allende, porque por eso le dedicaron mucho tiempo en la prensa para ir contando toda la historia de la Unidad Popular. O sea, hubo todo un esfuerzo, porque se entendía que este era un momento en el cual podían haber recursos políticos importantes para la izquierda. Si uno lo piensa desde ese punto de vista, la verdad es que rescatar un empate, por decirlo así, todavía no sabemos en realidad si es un empate o es un 1-0 o un 0-1. Es que todavía el partido no termina, hay que ver cómo hasta el final de este día. Pero en el fondo el partido apretado, la pregunta es si el partido apretado es un buen resultado. ¿Ya? Esa es la pregunta de fondo. Teniendo en contexto que la verdad para este tema es bastante favorable. Sí, ahora, lo que pasa es que todo hay que ecualizarlo, porque el tema es favorable para la izquierda, evidentemente. No es cómodo, pero por ejemplo, ¿quién salvó los muebles así, pero por todo lo alto? Fue Estados Unidos. O sea, terminamos a los 50 años del golpe diciéndole gracias a Estados Unidos. Diciéndole gracias por desclasificar, gracias por mandar a traducir los expedientes. ¿Ya? Gracias. Organizaron el golpe. Sí, qué ironía. Es como, de mínima son los tipos que tienen que pedir disculpas. Agradezcámosle a los mismos. O sea, la embajadora creadores. dice, estamos construyendo nuestra historia común. ¿Qué historia común? Claro, o sea, Estados Unidos lo que intenta hacer y lo que intentó hacer desde fines de los 80, cuando le quitó el apoyo a Pinochet, fue decir, oye, se nos pasó la mano, pero bueno, se les pasó la mano con una intervención brutal y que provocó finalmente de manera activa este golpe de Estado. Y bueno, los gobiernos demócratas de más adelante, y en particular gente como Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, que claramente no comulgan con esta estrategia o más que estrategia, este complot que hubo. Por eso estuvo hace poco en Por eso Chile. estuvo hace poco, y el gobierno de Joe Biden, que también es demócrata, pero más allá de eso, finalmente Estados Unidos es uno de los grandes responsables de lo que pasó, y como tú dices, Alberto, ahora también son en alguna parte los héroes, como también lo es un poco Sebastián Piñera, que es una figura de la derecha y que también ayudó a salvar un poco los muebles. ¿Lo es? ¿Es un héroe, Sebastián Piñera? Ya, pero mira, es que por eso es interesante el análisis geopolítico, porque, a ver,
este mismo año, con el gobierno demócrata y qué sé yo, una funcionaria del Estado norteamericano dijo impunemente, nadie reclamó en América Latina, en ninguna parte, dijo impunemente que el triángulo del litio, Chile, Argentina, Bolivia, era estratégico para Estados Unidos. ¿Ya? Ujú. Entonces, y no dijimos nada, nadie dijo nada. Entonces, y explica la importancia que tiene efectivamente todo eso, y ella es la encargada de la jurisdicción militar que corresponde a nuestra zona, o sea, desde Guatemala hasta Chile. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que aquí hay otras claves, o sea, no basta con que uno diga, oye, pero es que este gobierno de Biden, el gobierno de Biden, a través de toda esta acción, ¿a quién le echó la culpa? Fundamentalmente a Kissinger. No se metió con más, se metió con Kissinger. ¿Ya? Y Kissinger justo antes había sido un actor desagradable para el gobierno, porque recordemos que Kissinger de hecho ha mantenido una relación fluida con China, a tal punto que fue a China hace poco y se sacó una foto con Xi Jinping. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está en juego? ¿Nosotros estamos jugando el partido nuestro o estamos jugando otro partido? Entonces, ese es el tema. El tema es que nosotros tenemos que mejorar nuestra capacidad de leer el escenario internacional, porque Chile ha sido un país históricamente que, siendo muy pequeñito, tiene relevancia a nivel internacional, mucho más de la proporción de su población, mucho más de la proporción de su economía. ¿Ya? Es una extrañeza, habría que explicarlo, pero es eso. Entonces entendamos que esas relaciones hay que ecualizarlas, pero lo importante es que aquí, quien salvó los muebles perfectamente, es Estados Unidos. Los segundos que salvan los muebles dentro de todo, con algún conflicto interno, pero menor, son las Fuerzas Armadas. Nota al pie, son los dos principales responsables del golpe. Estados Unidos y las Fuerzas Armadas son los principales responsables del golpe. Así, los golpes hay que hacerlos, y hay dos actores fundamentales que operaron en la lógica del golpe: las Fuerzas Armadas y Estados Unidos. Aquí no hay nada que hacer filosofía, no hay que decir es que la culpa la tuvo un tercero que no sé qué cosa, que se le ocurrió, que hizo esto y complicó el escenario. Sí. Los golpes hay que organizarlos, ¿ya? Como bien dijo Putin respecto al fallido golpe en Venezuela, dijo: uno no se para en una plaza y mira al cielo y le cae el poder en las manos, riéndose de López, riéndose de Guaidó, ¿ya? O sea, los golpes hay que hacerlos. Y alguien tiene que hacerlo. Y se organizan y se ejecutan. Lo ejecutan los militares y lo organizan los militares con alguien más. Entonces, esos dos actores, los principales, son los que salieron airosos. ¿Quiénes están en problemas? El sistema político. El sistema político, que viene con problemas, no es capaz de resolver su problemática, porque no son capaces de establecer mínimos, establecer un mínimo nivel de relación. No son capaces de articular a la gente. A ver, ¿por qué faltó el presidente de Argentina? Eso no es comprensible. O sea, ¿qué pasa? Que el presidente, que Chile ya no tiene relación privilegiada con Argentina, que fue el primer país que se visitó, que hizo una relación muy fuerte. O sea, aquí hay mucho que analizar en términos de los órdenes y desórdenes de este proceso. Entonces yo creo que el 11 de septiembre ha sido otra señal más de nuestra cierta incapacidad política para poder organizar una respuesta política a esta herida. Una respuesta política relevante, sí, viable. Ayer, perdóname Alberto, Sí. Tengo algo que quería compartir contigo y ver tu lectura, mientras estamos viendo cómo ingresa AMLO al Palacio de la Moneda. Creo que lo que hizo ayer el presidente con la marcha, compañero, es lo correcto desde todo punto de vista, desde dónde se para esta administración y la lógica 50 años. Creo que simbólicamente está muy bien. El problema, como siempre, termina siendo un viejo tema en esta administración, que es la ejecución. No sé si estáis de acuerdo. Es como, A ver, claro, como que siempre abren un flanco.
Es una cosa de loco. Sí, exacto. A ver, mira, lo que pasa es que justamente, porque la puesta en escena se puede hacer de una manera, de otra, está perfecto, pero lo que se había hecho estaba bien, efectivamente. Pero cuando tú estás en la institucionalidad, lo que tú no quieres es que se abran flancos, justamente. Tú no quieres variables, quieres constantes. Las variables son para la oposición. Las constantes son lo tuyo. Ojo, las variables acá tienen que ver con lo mediático. O sea, ¿cómo no contar con que la televisión va a tener drones mostrando otras escenas? Claro. Por Eso voy. supuesto. No, a ver, tiene que ver con lo mediático, tiene que ver con que haces pasar una marcha al lado de la moneda y no te imaginas acaso que puede haber alguna clase de disturbio menor, aunque sea. Claro, una O sea, posibilidad. ¿No anticipaste la posibilidad y después sales con un tuit? O sea, es obvio que la posibilidad existía, es obvio que iba a haber gente que lo iba a intentar, ya sea gente por derecha, ya sea gente por izquierda, las dos cosas eran perfectamente posibles, no se puede decir que sea una operación de terceros, tampoco se puede negar la posibilidad de que eso sea, pero lo que tienes claro es que eso puede ocurrir y que el único responsable de eso, para siempre en la historia de la humanidad, es la persona que gobierna. Es que cuando tú gobiernas eres responsable de todo, ese es el problema, es una pega difícil. Sí. Es una pega en la que tú eres responsable de las cosas que no tienes nada que hacer, o sea, eres responsable del terremoto, eres responsable de los huracanes, eres responsable de cualquier cosa. Total. Alberto. Entonces, El culpable de todo. Sí. claro. Alberto, lo hemos conversado en otras ocasiones, pero quiero verlo puntualmente hoy, que es 11 de septiembre. ¿Qué te ha parecido la performance de las derechas? Y voy a hablar de dos derechas. La derecha democrática, la derecha liberal, la centro derecha y la derecha sin complejos, la derecha radical o, como algunos le llaman, la ultraderecha. ¿Crees que hay algo en común entre ellos? ¿Son visiones distintas de país? ¿Cómo has visto su performance en estos 50 años del golpe de Estado? Bueno, está súper claro que prepararon muy bien todo lo anterior al 11, pero el 11 no lo habían preparado. O sea, ¿ambas derechas o cada una sí. cada una actúa por separado o actúan en conjunto para efectos de esto? No, lo que pasa es que como estamos en un... A ver, las capacidades intelectuales de nuestro sistema político actual son discretas, ¿ya? La derecha no tiene a los doctrinarios de hace 15, 20 años. Por supuesto no tiene a Guzmán, pero tampoco tiene a Jovino Novoa ni a Pablo Longueira, o sea, no tiene eso. Y en ese contexto, entonces, son las cuentas, las cuentas que se sacan son demasiado sencillas. Entonces dicen, los republicanos tienen muchos votos, la gente quiere más una conducta más cercana a los republicanos, y todos, mientras defienden la democracia, dicen argumentos republicanos. Los argumentos republicanos, sabemos, son más bien argumentos donde la palabra democracia significa una cosa bien distinta a la democracia, ¿no? Y por de pronto entonces tratan de esquivar el problema con alguna clase de teoría del empate respecto a lo que han hecho las izquierdas en Chile, o lo que han hecho las izquierdas en el mundo, o a la historia de la humanidad, o Cuba, o Venezuela, o Lenin, o lo que sea. Entonces, pero eso evidentemente son manotazos de ahogado, no tiene sentido. La derecha no ha estado a la altura de la situación, y yo creo que el mejor ejemplo de todo esto se lo leí ayer a un tema nada que ver, a una columna que se salió en España respecto a, ¿se acuerdan de ese partido liberal que existió? Que bueno, todavía existe, pero nominalmente, ¿no? Que es Ciudadanos, que tuvo un momento de fulgor y gloria, donde llegó a ser el tercer partido del país, y muy cerca del Partido Popular, por derecha, el equivalente a Evópoli, ¿no? Sí. Y a ese discurso liberal. Bueno, ese discurso liberal, lo que decía un tipo que había sido un alto directivo del partido, decía, miren, a nosotros nos jorobaron un montón cuando estábamos a punto de pasar al PP, de que nosotros nos fuéramos hacia la derecha, apañáramos al PP, porque había que estar en sintonía también con Vox, porque Vox estaba empujando demasiado, entonces había que estar allí, y lo que terminó por pasar es que nosotros nos morimos, nadie nos ayudó, y Vox creció. ¿Ya? Lo que termina por pasar, cuando las derechas juegan este juego para los dos lados, que dicen, no, voy a irme por un lado, para la derecha un rato, y después me voy al centro, después vuelvo a la derecha y me voy al centro,
Lo que crece son la gente que mantiene el discurso, el que es consistente. Y entonces crece Kast, así ha crecido Kast, y así han crecido los republicanos. Alberto Ahora, Mayor, dígame, cierra. Sí, ahora ese juego se les acabó y yo creo que con el tema del Consejo Constitucional eso ya está en franca caída, probablemente va a empezar muy rápidamente. Perdón, ¿puedo plantear algo? Sí. Después de lo de ayer, la configuración de hechos, discurso y otro, yo no sé si daría por perdido el proceso constitucional. Yo creo que pueden ganar a fin de año. Yo lo doy por perdido. Ya, tú decís que no hay posibilidad por ningún lado que se apruebe esto. Yo creo que la estupidez en este país siempre puede ser superior. Es que yo o sea, si los simbolismos de baja intensidad de esta temporada pueden terminar en una dictadura de baja intensidad, la victoria a veces es tragedia primero y después parodia. Es totalmente cierto, pero mi impresión es que el proceso final quedó extinto. Por supuesto, el marco analítico que uso es específico, alguna vez lo podríamos comentar como más en detalle, pero mi impresión es que no hay opción para ese proceso constitucional. Vamos a verlo. Gracias, Alberto. Perdón, y la pregunta es: ¿qué va a hacer el presidente respecto a ese proceso? Por supuesto. ¿Y qué va a hacer Kast respecto a ese proceso? Sí. Esas son las dos preguntas. Ahí se va a definir mucho de lo que va a venir en los próximos años. Todavía queda. No solo para el actual gobierno, sino para el sistema político y la sociedad chilena en su totalidad. Alberto Mayor, desde Valencia, España, muchas gracias por acompañarnos en Radio La Clave, 92.9 FM. Gracias, Alberto. www.copano.news en La Clave. Suscríbete al news.